Muy buenas tardes. El día de hoy todos estamos reunidos a una tarde de conocimiento. En esta tarde se me ha encomendado una grande misión de llevar a cabo esta ceremonia, que es el primer Congreso Nacional de Epistemología. Quien les habla es la licenciada Ivonne Vanessa Calderón Quintana, que les da la bienvenida a todos ustedes presentes
a esta magna reunión. Cabe resaltar que le damos las buenas tardes a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, a los catedráticos, docentes, alumnos de pregrado y posgrado y público en general. Hoy llevaremos a cabo el primer Congreso Nacional de Epistemología, a cargo del distinguido doctor Paul Roberto Virú Díaz, quien fue el que motivó y propició el reunirnos todos en una tarde de conocimiento y sabiduría. A continuación, entonaremos las sagradas letras de nuestro himno nacional. Por favor, activar las cámaras. Saludo a la bandera todos juntos. ¡Viva el Perú! Viva. 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 Les hago las recomendaciones audiovisuales. Tener en cuenta la activación de cámara y audios. Deberán ser apagados y encendidos en el momento debido. Ahora tenemos la presencia del coordinador del evento, quien fue el que motivó y propició a que todos estemos reunidos esta tarde. El coordinador del curso de epistemología de la Escuela Universitaria de Posgrado Enrique Guzmán y Valle. Él es un doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Gestión Educacional con licenciatura en Biología y Química. Posee también varios estudios y especializaciones. Ha laborado en universidades privadas y públicas, contando con innumerables trabajos intelectuales. A la vez, ha elaborado textos escolares y universitarios y ha dirigido ponencias también en el exterior, como la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vamos a recibir al doctor con fuertes aplausos.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a este primer Congreso Nacional de Epistemología, organizado por esta promoción que lleva la mención de docencia universitaria y en la cual, preocupados ellos justamente por ofrecer los últimos alcances en lo que va de esta asignatura importante, el día de hoy estaremos presenciando los conocimientos, la ideología de personajes ilustres dentro de este campo de la epistemología. La epistemología, obviamente, hoy en día tiene un carácter crítico, tiene un carácter de exploración de los conocimientos, de verificar si realmente los conocimientos que se dan en muchos de los campos, en muchos de los aspectos de la historia y sobre todo de los países, son realmente llamados conocimientos. Aplica una didáctica muy cuestionadora, la que hace que nosotros estemos a la par de un nivel de maestría o doctorado con técnicas especiales para poder discernir lo que es cierto de lo que no es cierto, de lo que es verdadero y no es verdadero, de lo que es auténtico y lo que no es auténtico. En el pasado, los grandes personajes como los grandes filósofos, esos primeros pensadores, aunque en el tiempo se pierde la historia, las culturas, ha habido culturas mucho más antiguas, más ancestrales, demasiado viejas, y hasta donde conocemos, los griegos heredaron de otras culturas más antiguas el conocimiento que hoy en día, a través de muchos años, se vienen impartiendo en cada una de las universidades en el mundo. Y nuestra Universidad Nacional de Educación no es ajena, está siempre a la vanguardia, 7 pasos adelante de poder compartir información reciente para las nuevas generaciones y poblaciones universitarias que vayan surgiendo en el camino. Porque el avance siempre, ese aspecto importante que dijo una vez Heráclito, todo cambia, todo fluye, aparecerán nuevas generaciones que irán asimilando estos conocimientos. Y justamente esta promoción vio por conveniente realizar un evento trascendental que marque en la vida de los universitarios de esta casa de estudios y también de todo el país y de todo el mundo que en este momento están visualizando a través de estas ondas, a través del Internet o la multimedia. Las cosas que se van produciendo en el mundo requieren mucha interpretación, pero los verdaderos hombres auténticos son aquellos que sí razonan, piensan, meditan, reflexionan y son conscientes de su propia existencia, pero también deben ser conscientes ante y después de la muerte, que realmente son conscientes de lo que vendrá en un momento dado. Jamás nos podemos ilusionar, encantar solamente al estilo de los conocimientos de la malla que implica ilusión. Nosotros tenemos que ser hombres que pisen tierra, que hagamos críticas, pero críticas constructivas, no críticas destructivas. Fácil es criticar a otra persona. Cuando nosotros somos conscientes de nuestros actos y somos conscientes del conocimiento que vamos aprendiendo, tenemos que poner en práctica para de esa forma cambiar no solamente el país, sino cambiar el mundo entero. El conocimiento abre puertas, el conocimiento despeja muchas teorías, incluso son caducas. Debemos formar hombres nuevos. Y nuestra Universidad Nacional de Educación
está en esa tarea de formar hombres nuevos, hombres competentes ante una nueva sociedad. Nuestra realidad exige hoy en día que nuestras poblaciones a lo largo y ancho del país seamos maestros, inculquemos formación. Eso es muy importante. Nuestra alma mater, obviamente, como emblema del Magisterio Nacional, hoy, y gracias a esta promoción, saludamos a cada uno de los miembros y las comisiones que han organizado este magno evento, porque es el primer paso en sus carreras para poder en un momento dado cambiar el país a través del conocimiento y de la experiencia. Invito a todas las personas profesionales, alumnos de pregrado, alumnos de institutos pedagógicos, profesionales de maestría, profesionales de posgrado, de doctorado, a participar de este evento que marcará una riqueza y el primer inicio del despegue de esta promoción que en este momento está proyectando y va a proyectar conocimientos diversos hacia el mundo entero. Muy agradecido y gracias, y damos el pase a los ponentes que el día de hoy, en una forma muy destacada, han preparado para ustedes en este evento de mucha trascendencia. Muchas gracias. Muchas gracias, un fuerte aplauso. Y de cómo seguir paso a paso nuestro caminar profesional, que es lo más importante. Ya que en todo momento aprendemos porque somos fuente de sabiduría. En esta tarde tenemos también el agrado de escuchar las palabras de nuestra delegada del curso, quien quiso manifestarse ante todos ustedes con un mensaje. Ella es la licenciada en Educación, especialidad de Lenguas Extranjeras en la Universidad Nacional Federico Villarreal, la señorita Milvian Gisela Xiomar Paz Soldán Quintanilla. Ella ha tenido estudios y ha logrado el nivel B2 en el marco común europeo de referencia para las lenguas. Buenas tardes, colegas y público asistente. La más cordial bienvenida al primer Congreso Nacional de Epistemología, organizado por el programa de maestría, mención docencia universitaria, en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Es una oportunidad, desde la perspectiva del curso de epistemología, replantear las bondades a veces discutibles que trae desde mediados del siglo pasado el tema de la globalización. Este fenómeno que ha trastocado todo un paradigma, como diría Thomas Kuhn, tiempos de crisis, tiempos de coyuntura y tiempos de revolución de la ciencia en la historia del conocimiento humano, sobre todo en su vertiente cultural y sobre todo en cuanto se refiere a la revolución de la ciencia y la informática. Este proceso revolucionario en el campo de la ciencia y la cultura nos lleva a enormes retos y posibilidades desde la epistemología, de modo tal que a través de la epistemología, entendida esta como una disciplina de la filosofía, cuya preocupación es analizar, criticar, problematizar todo un conjunto de grandes problemas que hacen de la ciencia una disciplina exquisita, en la medida que le otorga a la ciencia su razón de ser, sus grandes problemas y también sus grandes avances. Sin la ayuda inconmensurable de la epistemología o la filosofía de la ciencia, la ciencia, correría el destino a su petrificación. La epistemología, por lo tanto, en toda la etapa de la historia del saber científico, siempre le da una herramienta fundamental para la vigencia de la ciencia y la filosofía, según un texto escrito por Mario Bunge en 1999. De ahí la importancia de este evento, de ahí la importancia, si se quiere, de cualquier estudio de la maestría, porque nos permite, a partir del conocimiento de nuevos paradigmas, el docente, el maestro educador,
el maestro que para entender la complejidad de la realidad problemática en campos de la educación y sociedad pueda tener una claridad de criterio, de seleccionar las tareas válidas, los conocimientos válidos, y con ella hacer una gran revolución en su praxis. Transformador desde la tarea noble y de crear conciencia, creador y formador con mucha responsabilidad a grandes generaciones probos que hoy día exige la sociedad en crisis. La educación, así como lo ha declarado el actual presidente, la educación en emergencia requiere profesionales que sepan valorar, replantear la realidad desde los referentes epistémicos. Por eso hoy vamos a tener el privilegio de compartir, debatir, discutir los grandes problemas que trae la ciencia, la filosofía como herramientas fundamentales en el proceso de formación del hombre. Esta es una enorme tarea de responsabilidad en cada uno de los maestristas. En cada uno de los maestristas, así como señala un educador norteamericano, haciendo alusión al rol del docente en comparación con un médico. Adams decía, el médico frente a su paciente en una sala de operación tiene solamente dos alternativas. Una, al paciente lo manda o bien a su casa o bien a la eternidad. En cambio, el docente, que no tiene noción de epistemología, ¿no? El docente o libera al hombre de la ignorancia o infecta a toda la generación con falsos conocimientos desde su doxa. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, delegada. Una reflexión que resalta diversos aspectos de la importancia de la epistemología y que hemos aprendido a lo largo de estos aspectos que pueden conducir a un pensar en cómo nosotros podemos vivir un día a día. Quiero comentar a todos los presentes que apaguen sus cámaras y que las enciendan cuando sea necesario o cuando van a participar en el evento. Quiero presentar a continuación la elaboración de este proyecto posee un objetivo y será explicado brevemente por la licenciada Claudia Tinco Suazo, quien con la comisión encargada ha elaborado la matriz de nuestro evento. Buenas tardes, doctor Paul Roberto Virú Díaz, maestristas, ponentes y público en general. El siguiente proyecto ha llevado meses de preparación y fue realizado por todos los integrantes del curso de epistemología con mucho esfuerzo y dedicación, el cual hemos querido resaltar. Como objetivo general es brindar a los estudiantes y público en general los lineamientos referentes a la importancia de la investigación como una actividad fundamental de la universidad para beneficio y desarrollo de la sociedad. Como objetivos específicos, promover la formación de investigadores, difundir también la investigación científica y tecnológica generada por las universidades. Intercambiar experiencias en investigación, vincular a la docencia y la investigación en nuestra sociedad. Como metas, el Congreso de Epistemología está dirigida a los estudiantes de pregrado, posgrado y público en general. Hoy, sábado 7 de agosto del 2021, se inaugura el primer Congreso Nacional de Epistemología, donde todos los integrantes de la comisión elaboraron flyers, los PPTs y dípticos con gran esmero y dedicación. Muchas gracias. Gracias, compañera, por haber presentado unos alcances de nuestro proyecto. Como todo proyecto, también posee un tríptico y queremos resaltar y comentar a todos los presentes que fue enviado de forma online y pueden ver y observar
la presentación de cada ponencia y corriente que daremos alcances informativos de cada uno de ellos. En él van a poder ver y apreciar representantes de la epistemología. Hemos venido trabajando tanto tiempo para este Congreso Nacional de Epistemología, con el único fin de brindarles a todos ustedes una reflexión. Queremos también invitarlos a todos ustedes que estén muy atentos porque iniciaremos con los expositores. Queremos iniciar la ponencia del positivismo lógico de Bertrand Russell. Esta corriente nos va a presentar el licenciado en Educación Primaria y Educación Básica Alternativa, Luis Poma Takuri. Él estudió en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Posee 10 años de experiencia en colegios privados y misioneros. Y es un promotor de los talentos máster Dinamos. Démosle la bienvenida y estemos atentos a lo que nos va a presentar. De Mascarilla llegaron hasta el 95 a tan solo un sol. Distinguido doctor Paul Roberto Virú Díaz, honorables ponentes, licenciados y especialistas de los diversos temas de esta conferencia desarrolladas en nuestra Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Estimados asistentes y maestristas de este primer Congreso Nacional de Epistemología y público en general. Les extiendo un cordial saludo de mi parte, pues para mí es un honor grato dirigirme ante ustedes en esta plática filosófica, tema que inspira la reflexión y desarrollo del hombre y su sociedad. En esta oportunidad, estimado público, desarrollaremos la tesis del positivismo lógico, según Bertrand Russell. ¿Quién fue Russell? ¿Cuáles fueron sus aportes? ¿Qué importancia y trascendencia a nuestra realidad tiene el positivismo lógico? Preguntas que tienen sentido, emoción para los amantes de la epistemología y grandes representantes de la ciencia. Entonces, querida audiencia, empecemos a conocer la biografía de Bertrand Russell. Muy bien, ahí podemos visualizar un video. Bertrand Russell nació en Gales, en Reino Unido, en 1872. Es de origen adinerado, perteneciente a una familia tradicional de la aristocracia inglesa. Tuvo influencia del filósofo utilitario Juan Stuart Mill. Comenzó sus estudios de filosofía en la Universidad de Cambridge. Fue miembro de la corriente del pensamiento contemporáneo, conocido como la filosofía analítica, donde argumenta que la filosofía se reduce a la investigación sobre el lenguaje. Sus aportaciones más importantes estaban en el campo de la lógica y las matemáticas. Sin embargo, también tuvo una actividad teórica comprometida, ¿no?, a las causas políticas que se oponían con vehemencia a la guerra de Vietnam en 1955. Dirigió este apoyo con Albert Einstein el manifiesto Russell-Einstein, advirtiendo sobre los peligros de la proliferación de armas de destrucción masiva. Russell, una vida dedicada al conocimiento, ha escrito varias obras con un lenguaje sencillo
claro, accesible a todo el público. Sus obras más importantes son Principia Mathematica y la historia de la filosofía occidental. Como nosotros podemos ver ahí en las imágenes, ahí tenemos a Russell, que tuvo una influencia muy poderosa en la filosofía, más que ninguna otra persona. Russell hizo el análisis, la aproximación dominante hacia la filosofía, sentando así el método y las motivaciones de la filosofía analítica, y siendo sino el fundador, sino el más principal promotor de las mayores ramas y temas de esta. Vamos a conocer una frase que justamente resume lo que es la filosofía según Bertrand. Ahí lo podemos ver. Ahí nos dice: el problema con el mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Nosotros podemos ver que justamente este prestigioso autor va a utilizar una palabra muy fuerte, ¿no? Una palabra que dice estúpido, ¿no? Aquellas personas que se creen dueños de la verdad. Aquellas personas o aquellos seres humanos que creen saberlo todo. Él nos va a dar un significado muy profundo, dándonos a conocer que aquellos que justamente conocen más, estudian más, investigan más, justamente ahí va a venir el síntoma de la duda, de no conocer lo suficiente de tanto la ciencia y la naturaleza. Bertrand Russell también tuvo una influencia en la matemática. Ya habíamos mencionado que justamente una de sus obras más importantes fue Principia Mathematica. Esto lo escribió con Alfred North. Este libro tiene 3 volúmenes, donde a partir de estas nociones básicas, ¿no? Donde va a plantear justamente la lógica y también la teoría de conjuntos. Es un libro muy leído por los matemáticos, ¿no? Por aquellos que justamente les gusta buscar el porqué de las cosas. Es un libro que tiene una influencia muy profunda e importante, que va a contribuir al desarrollo de la lógica, la inteligencia artificial y también la computación. Aquí tenemos un postulado donde nos afirma que las matemáticas poseen no solamente la verdad, sino cierta belleza suprema. Una belleza fría y austera como la de una escultura. Entonces, estimada audiencia, vamos a relacionar a Bertrand Russell con el contexto histórico del positivismo lógico. Debemos de entender que el positivismo lógico es un movimiento filosófico en torno al Círculo de Viena. ¿Qué es el Círculo de Viena? Esto va a simbolizar una crítica a la mayoría de las tesis filosóficas tradicionales de la época. Eso va a ser una de las funciones principales del Círculo de Viena. De manera especial a los planteamientos relacionados con la metafísica, la epistemología y la ética. Todo esto se va a dar en un contexto del siglo XX. Algo más que podemos mencionar del positivismo lógico, que justamente va a iniciar en el año 1922 aproximadamente, ¿ya? Y va a ser disuelto definitivamente en 1936. Cuando hablamos de positivismo lógico, pues hablamos de un conjunto de corrientes filosóficas con ciertos rasgos comunes. ¿Cuáles son las características, no? Ahí, por ejemplo, podemos apreciar que dice neopositivismo. Va a recibir el nombre de positivismo lógico para los angloamericanos, ¿ya?
Y justamente la palabra que se va a usar es neopositivismo para los alemanes. Hay muchas características, estimados asistentes, acerca del neopositivismo. ¿Qué método van a usar? El método que van a usar es el método inductivo, ¿ya? En este caso, ¿a qué se refiere con método inductivo? Se parte de las observaciones para llegar a las distintas teorías, ¿ya? Su objetivo es la descripción de las prácticas contables. Ahora, otra de las características también es que no niega la existencia de fenómenos paranormales, ¿ya? Se ocupa de la lógica de la ciencia y finalmente sostiene que la filosofía debe tener el mismo rigor como conocimiento que la ciencia. Muy bien, a continuación vamos a hablar acerca de la importancia del positivismo lógico. ¿Por qué es importante el positivismo lógico? Nosotros ahí vemos un cuadro de 5 premisas que hablan acerca de la importancia del positivismo lógico. Uno de ellos es que plantea una confrontación entre la experiencia y la lógica. El segundo nos va a decir si la filosofía aspira a contribuir al progreso del conocimiento, tiene que utilizar el método de la lógica matemática. ¿Ya? Esta importancia también se va a mencionar en su libro. ¿Ya? Muy bien. Punto número 3. La finalidad es dotar a las personas de herramientas precisas, de razonamientos útiles en su vida diaria. Es decir, una vez establecida una concepción de la realidad. Como punto 4 de la importancia del positivismo lógico, tenemos donde se describen las características que poseen los elementos existentes, pasan a concretar cuál es el modo de vida más deseable debido a su carácter eminentemente racional. Y como último punto que puedo considerar es que únicamente quien practica un modo de vida científico estaría a salvo de caer en dogmatismos o dejarse guiar por meras cuestiones subjetivas. Hace un momento también había mencionado acerca del Círculo de Viena. Para poder entender más del positivismo lógico, debemos de entender a los representantes o quiénes son los representantes del Círculo de Viena. Ahí tenemos muchos autores, ¿ya?, muy reconocidos. No vamos a profundizar en esta oportunidad, pero vamos a dar las características principales del Círculo de Viena. Una de las características principales es la valoración de las ciencias, ¿ya? Es muy importante. ¿Por qué razón? A ver, la filosofía del Círculo de Viena aboga por una concepción científica del mundo, defendiendo, por ejemplo, el empirismo de David Hume, de John Locke, de Ernest Mach, el método de la inducción, la búsqueda de la unificación del lenguaje de la ciencia y la evolución de la metafísica en el ámbito científico, ¿no? Como podemos nosotros ver, aquí hay lo que es la voluntad de dar naturaleza científica a la filosofía. También tenemos la atención al lenguaje y el análisis lógico, y el desinterés por la dimensión social y política, ¿no? En este caso, este Círculo de Viena, lo que es asuntos políticos, no va a participar. Aquí les voy a mostrar lo que es un video donde justamente van a hacer una entrevista a este autor, Bertrand Russell, y donde nos va a mencionar algunos puntos muy importantes. Entonces le pido a la audiencia que estemos muy atentos. One last question. Suppose, Lord Russell, this film were to be looked at by our descendants, like a Dead Sea Scroll in 1,000 years' time. What would you think it's worth telling that generation
about the life you've lived and the lessons you've learned from it. I should like to say two things, one intellectual and one moral. The intellectual thing I should want to say to them is this. When you are studying any matter or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you would wish to believe or by what you think would have beneficent social effects if it were believed. But look only and solely at what are the facts. That is the intellectual thing that I should wish to say. The moral thing I should wish to say to them is very simple. I should say, love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected, we have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. We can only live together in that way. And if we are to live together and not die together, we must learn a kind of charity and a kind of tolerance, which is absolutely vital to the continuation of human life on this planet. Muy bien. Para los amantes de la filosofía y los que queremos encontrar respuestas en los antecedentes de la historia de las matemáticas, nos resulta una emoción inmensa escuchar a Bertrand Russell con todos sus aportes. En este caso, para finalizar ya esta ponencia, vamos a dar algunas conclusiones muy importantes. Tenemos 3 conclusiones que justamente con el grupo de investigadores de este tema, nosotros hemos resaltado 3 cosas. En conclusión, el neopositivismo no es más que una reducción de la filosofía en la ciencia del lenguaje mediante la lógica. El neopositivismo y el positivismo en sí son formas, matices o versiones del empirismo, tal como nosotros lo habíamos explicado. Segunda conclusión, el positivismo lógico del Círculo de Viena basa sus fundamentos en la inducción probabilística y el criterio de demarcación científica denominado principio de verificabilidad. O sea, todo se verifica. No solamente basta con los métodos científicos, sino se tiene que comprobar, verificar. Conclusión número 3, y con esto termino. Los neopositivistas solo querían salvar la ciencia, ¿no? Y denotar la metafísica, ¿ya? Para construir una versión nueva del mundo. Es todo en cuanto a mi participación. Le agradezco a la querida audiencia por escuchar. Muchas gracias. Gracias por su presentación, licenciado. Queremos comentarle que tenemos unas notas de preguntas, la cual invitaremos a uno de los participantes del público que elija entre las opciones que vamos a ir proyectando un número para poder descubrir la interrogante. Activa su audio la persona que desee participar. Número 3, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Número 3. ¿Cuáles son los aportes del positivismo a la investigación científica, licenciado Poma?
Muy bien, muchas gracias por la pregunta. ¿Cuáles son estos aportes? ¿No? ¿Cuáles son estos aportes? Nosotros habíamos comentado, ¿no? Durante la exposición, que justamente el positivismo, ¿ya? Se va a realizar más lo que es en el Círculo de Viena, ¿ya? Y una de las cosas y las funciones de esto, ¿ya? Va a ser que ellos, de cierta forma, van a defender y van a abogar por una concepción científica del mundo, ¿no? Hay que entender un poco acerca de la realidad, ¿no? Y la historia que en ese momento estaban viviendo, ¿no? Ellos defendiendo del empirismo de David Hume, lo habíamos mencionado, ¿no? De John Locke, de Ernest Mach, ¿ya? Y el método de la inducción, ¿no? La búsqueda de la unificación del lenguaje de la ciencia, ¿no? Aboliendo, en este caso, a la metafísica, ¿no? En el ámbito científico, ¿ya? Eso es en cuanto a un gran aporte, ¿ya? Un gran aporte. Y ahora hay que entender que una principal función, en este caso, es que justamente ellos van a defender, ¿no? Van a defender y se van a ocupar sobre todo de la lógica y de la ciencia, ¿no? Esto va a ser algo muy importante, ¿no? En un aporte del positivismo lógico. Muy bien, gracias. Gracias por su ponencia. Brindemos unos aplausos al expositor, quien presentó unos alcances del positivismo. Y siempre recordar esas frases que nos ayudan mucho a nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, como la buena vida es una vida inspirada por el amor y guiada por el conocimiento. Es algo que tenemos que rescatar y nosotros recordar siempre. Continuamos con las ponencias y tenemos aquí las revoluciones científicas y Thomas Kuhn, a cargo del licenciado en Derecho Manuel Eduardo Cueto, quien estudió en la Universidad San Martín de Porres, magíster en Ciencias Penales, asimismo Derecho Constitucional. Cabe resaltar que obtuvo un grado de Derechos Fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid. Muy buenas tardes, estimadas autoridades, profesionales y público en general. La presente disertación gira en torno al pensamiento de Thomas Kuhn y su propuesta filosófica sobre las revoluciones científicas, en el cual abordaremos en el marco del presente Congreso Nacional de Epistemología, organizado por la Universidad Enrique Guzmán y Valle. En tal sentido, resulta indispensable conocer aspectos característicos o principales del autor, desde una perspectiva académica y su formación estrictamente profesional. Es por ello que vamos a señalar que el autor en mención es considerado uno de los grandes filósofos de la ciencia del siglo XX. Asimismo, debemos rescatar que su formación es amplia y abarca a la física y la historia. En ese sentido, Thomas Kuhn nació en Cincinnati el 18 de julio de 1922 y realizó estudios de doctorado en filosofía por la Universidad de Harvard entre los años de 1978 y 1979, siendo miembro del Instituto de Humanidades de Nueva York. En la Universidad de Harvard dictó el curso de Historia de la Ciencia entre los años de 1948 y 1956. Asimismo, ejerció la docencia en la Universidad de California, en Berkeley, hasta el año de 1964 y en la Universidad de Princeton hasta el año de 1979, que posteriormente también desempeñó funciones en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, teniendo como una de sus principales obras, las cuales citaremos, entre ellas La Revolución Copernicana, La función del dogma en la investigación científica, Las estructuras de las revoluciones científicas según los pensamientos sobre paradigmas, La tensión esencial y el camino desde la estructura. Podemos hacer referencia a muchos aspectos de su formación
y también dentro de sus aportes en el ámbito de la ciencia y la filosofía. Pero debemos hacer referencia en el contexto de la idea principal de su concepción sobre las revoluciones científicas, en la cual se encuentra inmerso el tema que vamos a abordar esta tarde, de que su principal característica de sus aportes es la idea de la ciencia normal. Es decir, de que existen determinados paradigmas que sientan la base de una línea de reflexión. Estos paradigmas son considerados como logros en un determinado contexto, como aquellas nuevas formas aceptadas por la comunidad científica para resolver un problema, tanto en la esfera científica como en otros ámbitos, que más tarde será utilizado como un modelo por algunos académicos, por supuesto, para la investigación y la formación de una determinada teoría. En ese sentido, también debemos hacer referencia, por otra parte, a que la concepción o los paradigmas que de alguna u otra forma nacen entre determinados contextos son concebidos en base a una serie de valores compartidos, esto es, un conjunto de métodos, un conjunto de reglas y generalizaciones utilizadas conjuntamente por aquellos entrenados para realizar el trabajo científico de investigación, que se modela a través del paradigma como logro, como un logro en un determinado contexto sobre la base de una determinada naturaleza. En tal sentido, podemos decir que Thomas Kuhn describe históricamente el crecimiento científico y su propia evolución, porque de alguna u otra forma él tiene una perspectiva historicista descriptiva sobre lo que es ciencia. Considera entonces el autor de que la historia de la ciencia se encuentra marcada por largos periodos de refinamiento estable, es decir, un sistema actual de las cosas, pero en el ámbito teórico. Conforme a lo explicado, a este estadio, por decirlo así, teórico, de paradigmas, lo denomina ciencia formal, y que de alguna u otra forma se ven sistemáticamente interrumpidos en algunos escenarios por cambios bruscos de una teoría a otra, sin posibilidad de comunicación entre ellas. Es decir, sin una influencia recíproca, lo cual desde mi perspectiva considero no es del todo cierta, porque de alguna u otra forma el nacimiento de una determinada teoría en otros contextos, de alguna u otra forma siempre rescata de las teorías anteriores alguna u otra postura, o de alguna manera se construye sobre la base de la crítica a las teorías antecedentes. A estas bruscas interrupciones, denominadas revoluciones de carácter científico, que algunas personas pueden confundir con una idea dialéctica del pensamiento del autor, pero no es así, vamos a señalar de que su planteamiento sobre la naturaleza de los propios paradigmas se enfoca y parte de considerar que diferentes problemas y presupuestos dan origen a nuevos paradigmas y que no existen una medida común de su éxito en el ámbito académico que permitan de alguna u otra forma evaluarlos o compararlos unos con otros. A estas especiales características de los paradigmas, él las denomina inconmensurabilidad, término que significa sin medida en común, es decir, sin algunos rasgos característicos entre una teoría u otra. Esta inconmensurabilidad nos hace pensar en la imposibilidad de la comparación de dos teorías, cuando no hay un lenguaje teórico común, hace referencia el autor desde su perspectiva, y también haciendo mención a que estas dos teorías de carácter inconmensurable no existe de alguna u otra forma manera de compararlas y decir cuál es mejor y cuál es de una u otra forma la más correcta. Kuhn, en ese sentido, como filósofo e historiador y físico, desde la perspectiva de su planteamiento, fue uno de los primeros y más importantes críticos de la noción de progreso en la ciencia, esta noción que él relaciona con la acumulabilidad o el reduccionismo, y a las que se opone abiertamente, al menos al hablar de cambios entre distintos paradigmas. Podemos afirmar entonces desde su perspectiva que las revoluciones científicas ocurren en un determinado contexto porque existe un nuevo logro, representan nuevas formas de ver las cosas, creando nuevos métodos de análisis y nuevos problemas a qué dedicarse, es decir, su postulado convierte a las teorías, como él mismo lo señala, en reliquias que serán observadas por el historiador, a fin de conocer su evolución en el tiempo, pero no como un sustento de nuevas formas teóricas.
La importancia de su postura en ese sentido radica en considerar a la ciencia como un proceso de carácter sucesivo y en constante evolución, donde las revoluciones científicas hacen que se vean cosas nuevas y de manera diferente donde antes ya se había visto. Es decir, él parte por la idea de que las nuevas teorías, de alguna u otra forma, revolucionan el escenario científico y de alguna manera se convierten en paradigmas imponiéndose a otros a los cuales ya habían antecedido. Esta forma de ver a la ciencia y a los paradigmas que las construyen nace una interrogante desde mi perspectiva. Es decir, ¿la ciencia es solamente un contraste entre teorías? Yo considero de que la respuesta, después de todo lo manifestado, será negativa, porque existe necesariamente un diálogo, un debate y también tensiones y luchas entre los defensores de los distintos paradigmas a través del tiempo y en un determinado contexto. Es decir, se afirma que la importancia de la ciencia son las teorías y la comparación objetiva entre las teorías existentes. Quizás por su condición de historicista, el autor propiamente dicho concede más importancia al sujeto que llevó a cabo la investigación, así como a la sociedad en la que se encuentra inmerso, y pone de manifiesto que un paradigma implica una definición nueva y más rígida en el campo estudiado, y de su consideración obliga a los científicos a investigar alguna parte de la naturaleza del problema y de una manera detallada y profunda. Como parte de la investigación, tratábamos de alguna u otra forma de determinar cuáles eran aquellos principales aportes que el autor ha brindado a la comunidad científica. Como ya se ha hecho referencia, hablamos del cambio de paradigma para la construcción de la ciencia, expone el autor las principales ideas sobre la revolución científica y lo que implica para el conocimiento científico propiamente dicho, y es necesario, según este autor, que se esboce un paradigma de carácter alternativo. Es decir, el cambio no es producto de un razonamiento lógico, señala el autor, porque en el último término de la decisión o la aprobación a favor de un determinado paradigma u otro en cuestión, también de una manera particular de la visión del mundo, de las creencias, de la educación, de los gustos, de la influencia, entre muchos otros. Es decir, que la aceptación de un paradigma u otro, o de una determinada teoría u otra, va a partir no solamente de un razonamiento que de alguna u otra forma resulte determinante. Por el contrario, también hace referencia a la visión del mundo de aquellas personas que de alguna u otra forma van a encontrarse con estas teorías, de sus creencias, de sus prejuicios, de su educación, de sus gustos, de sus influencias. Es decir, la aceptación de una teoría dependerá necesariamente de los resultados verificables y aproximados sobre la realidad. Es por ello que las teorías y los modelos son instrumentos o esquemas de carácter conceptual dentro de los cuales los seres humanos intentan articular de manera sistemática el conocimiento que se obtiene por medio de la experiencia mediante un proceso de investigación. Quería citar yo, ya de forma concreta, determinados autores que hacen referencia a la concepción sobre lo que es una teoría. Por ejemplo, Jean Ladrier hace referencia a que la teoría es originalmente una forma de saber que pretende conocer el mundo en cuanto a su totalidad, pero por otra parte busca también la verdad. En este último aspecto, haciendo referencia a la visión o a la perspectiva de Karl Popper, debemos señalar de que una teoría constituye una idea vital en el análisis, pero también son de alguna u otra forma esfuerzos que se acercan a la verdad. En la actualidad se lo concibe como un conocimiento parcial de lo que es real, pero no tiene la pretensión de universalidad de los griegos. Esto debido a que el conocimiento en la actualidad es cada vez más especializado, pero no obstante la teoría no puede renunciar a dar una respuesta más general o filosófica, aunque sea difíciles de contestar. A la teoría nosotros debemos comprender de que debemos entenderla de una manera amplia, pero en algunos aspectos también restringidas. El primero responde necesariamente, haciendo ya una reflexión, a una gama o variedades de teorías, las cuales de alguna u otra forma no son necesariamente, y todos sabemos que es así, tienen un carácter científico. Y en las segundas, de alguna u otra forma, se limita el ámbito de la ciencia. Debemos nosotros, en ese sentido, reflexionar sobre lo que constituye
un paradigma dentro de nuestro escenario o de nuestro contexto social y de alguna u otra forma comenzar a realizar una reflexión de carácter crítico sobre las determinadas posturas que van construyendo esta idea de ciencia. Vamos a ingresar brevemente a los aspectos críticos y esenciales, en este caso de la postura del autor y su concepción sobre la revolución científica. El autor parte porque la ciencia es el resultado de un proceso y se encuentra en constante evolución, dentro del cual se ubican fenómenos a los que este filósofo denominó, entre muchos aspectos, paradigmas, comunidad científica, crisis, revolución. Creemos que es necesario formular una conclusión donde se expongan a modo de resumen los conceptos más destacados, en este caso de Thomas Kuhn, como ya lo hemos venido haciendo en el desarrollo de nuestra explicación, de nuestro comentario. Podemos también mencionar de que su obra marcó una nueva etapa en la historia de la ciencia y la filosofía y supo llegar al interés de los estudiosos de las distintas disciplinas, creando, por decirlo así, nuevos elementos útiles para la investigación científica del presente. Pero también hay que hacer referencia a que somos capaces de apoyar las ideas de su obra, aunque aún para algunos u otros académicos se encuentren o no vigentes, y de alguna u otra forma compartimos en esta explicación o en esta conferencia su percepción sobre lo que es ciencia y sobre el proceso evolutivo, en este caso de la ciencia. Como parte de nuestras conclusiones, de forma general, podemos decir de que el nuevo paradigma para la filosofía de la ciencia permite dividir el trabajo en la comunidad y cuantificar la cantidad de conocimientos acumulados. Eso desde su perspectiva sobre, en este caso, la imposición de un paradigma sobre otro sin ninguna conexión. Constituyen, es así, dos rasgos muy relevantes del funcionamiento de los paradigmas en la ciencia, y de alguna u otra forma debemos señalar de que la ciencia es el resultado de un proceso de carácter sucesivo y en constante evolución, dentro del cual se ubican determinados fenómenos que el filósofo denominó desde una perspectiva, de mi perspectiva, cuasi dialéctica, haciendo referencia a la revolución científica. La profundidad e irreversibilidad de los cambios que Kuhn introdujo a la filosofía de la ciencia, de alguna u otra forma, nos permiten concluir que estamos frente a una revolución esencialmente de carácter filosófico y nos obliga a pensar que los nuevos conocimientos no se enlazan del todo de los ya adquiridos y que por el contrario la significancia radica en la originalidad de los resultados y de las propuestas de carácter teórico. Con este comentario muy breve pero esencial sobre la postura del autor, agradezco la amabilidad de los presentes. A usted por presentarnos su ponencia, licenciado. Queremos invitar a uno de los participantes que pueda escoger un número, porque le haremos una pregunta al licenciado Manuel Eduardo Cueto. En breve proyectaremos las preguntas, la cual tendrá que escoger una sola de ellas, alguno de los participantes. Pregunta 2. Gracias, compañera. Pregunta 2. Mencione 3 aportes más resaltantes sobre la revolución científica. Muchas gracias. Desde mi perspectiva, considero de que el autor, dentro del diseño o dentro del ciclo que él plantea, en lo que respecta a los nuevos paradigmas, que él de alguna manera lo contextualiza dentro de la idea de revolución, tenemos el que él primero determina lo que es un paradigma propiamente dicho. Después, el asentamiento de esa idea o de esa teoría, ese status quo teórico, por decirlo así, él hace mención a la idea de ciencia normal, la cual posteriormente entrará en una crisis
o en un conflicto, presumo yo, por las diversas posturas críticas que se realizan sobre, sobre una determinada teoría o sobre un determinado paradigma. Por consiguiente, refiere de que nos envolvemos dentro de una revolución de carácter científico donde los cuestionamientos, de alguna u otra forma, van a hacer nacer determinadas nuevas posturas, nuevas teorías, nuevos paradigmas, que de su perspectiva no van a tener ningún tipo de conexión ni diálogo teórico con la anterior, pero estos nuevos paradigmas, desde una perspectiva dialéctica, nos van a permitir ir sintetizando, ir cuestionando y de alguna u otra forma ir superando desde una perspectiva de materializar, por decirlo así, el mito de una postura superior. En ese sentido, el establecimiento de un nuevo paradigma representa para el autor, desde mi perspectiva, el desarrollo y la evolución de la propia ciencia. Espero haber dado respuesta a la pregunta planteada. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a usted. Ofrezcamos un aplauso al expositor que brindó información necesaria para entender este corriente. Y quedarnos también con las enseñanzas, ¿verdad? La ciencia normal no pretende novedades de hecho o teorías, y cuando tienen éxito no la hallan. Es así los pensamientos de Thomas Kuhn. Vamos a pasar ahora sí con la presentación de este magno evento. Tenemos también programado conocer los programas de investigación científica de Imre Lakatos, que será presentado por la licenciada en nivel primario Luli Elizabeth Vázquez Salazar, quien labora actualmente en la Institución Educativa Nacional 101 de Suchiquiamatura, Santa Anita. Ella tiene experiencia 25 años y démosle la bienvenida. Buenas tardes, doctor Paul Roberto Virú Díaz, quien dirige este primer Congreso Nacional de Epistemología, comité organizador, ponentes que hoy nos toca disertar esta importante conferencia, a ustedes estudiantes de posgrado de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, de docencia universitaria, público en general, que nos acompañan en esa hermosa tarde, ya que daré inicio a la exposición de la filosofía, desarrollando según, como mencionó nuestra anfitriona de animación, decía, los programas de investigación científica de Imre Lakatos. Cabe resaltar, las críticas importantes son siempre constructivas, según nuestro filósofo Imre Lakatos. Seguidamente, Imre Lifshitz, las críticas importantes son siempre constructivas. Todos los programas de investigación que admiro tienen una característica, todos ellos predicen hechos nuevos, hechos previamente que habían diseñado o incluso han sido contradichos por programas previos o rivales, ¿no? En esta oportunidad conoceremos a Imre Lifshitz, su vida, que para nosotros nos da un conocimiento filosófico. Él nació en Hungría en el año de 1922 y falleció en Londres en 1947. Conocido por su tesis sobre la falibilidad de las matemáticas y su metodología de las pruebas y refutaciones. Economista, filósofo y matemático húngaro, que también dentro de la filosofía y la ciencia de las matemáticas
criado en el seno de una familia judía. Se cambió el nombre y tomó el de Imre Molnar ante la invasión nazi, que se cobró la vida de millones de personas, incluida su madre y su abuela, muertas en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Recibió el doctorado en la Universidad de Debrecen en 1948 y el siguiente hizo estudios en la Universidad Estatal de Moscú con la matemática rusa Sofía Janovskaya. En 1961 recibió un doctorado en filosofía por la Universidad de Cambridge. Siendo comunista, trabajó desde 1947 en el Ministerio de Educación húngaro como funcionario de alto rango. En 1950 tuvo problemas políticos acusados de no cumplir órdenes rusas. Fue arrestado por cargos de revisionismo y encarcelado durante 3 años. Cabe resaltar también sus principales obras que hoy daré en mención: Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales, Pruebas y refutaciones, La lógica del descubrimiento matemático, Matemáticas, ciencia y epistemología, Alianza en Madrid en 1981, La metodología de los programas de investigación científica, Alianza en Madrid de 1983. También el filósofo también nos da a conocer los programas de investigación científica. Estos programas son entendidos como una unidad constituida por una secuencia de teorías científicas con una continuidad de espacio temporal, enfocado siempre a la relación a sus miembros según el plan inicial común, y estos facilitan al abordaje teórico. La sistematización y la socialización conllevan a unas cualidades a plantear la investigación que se realiza atendiendo los principios de las redes, de los problemas o de las comunidades científicas bajo una concepción de programas de investigación, lo que le permite confiarle un carácter institucional en la investigación científica. Además, también promueve conocimientos de interdependencia, de producción, desde una perspectiva que diseñó una estructura de organización factible, ajustada a la normativa legal vigente, pues, a nuestro país, donde los programas constituyen una unidad básica de organización de investigación, lo cual contribuye a una actividad investigativa. Se concibe también de una teoría reflexiva a una praxis y se complementa de este modo a consolidar una cultura científica nacional propia. Dentro de este programa de investigación genuino, facilita las reglas metodológicas, heurística negativa y heurística positiva. La heurística negativa, las rutas de investigación a evitar. Es irrefutable, y dentro de la heurística positiva, a los cambios a seguir, y además también es flexible dentro de este postulado a dar esta continuidad de experimentación práctica.
Luego también sabemos sobre el programa de una investigación científica. ¿Qué sabemos que es un programa de investigación científica dentro de ese postulado de INRI Lakatos, ¿no? Que nos hace una unidad descriptiva de los grandes logros científicos, que también es conocida como unidad de análisis epistemológica para Lakatos, un programa de investigación científica, un programa de investigación estructurada, se sirve de guía a la futura investigación. ¿Cómo debe saber un programa de investigación? Resaltamos ciertos ítems, progresivos, regresivos. En cuanto a las inconsistencias, se pueden adoptar varias posiciones, ¿no? Una posición conservadora, una posición racional y una posición anarquista. Lakatos también presenta su metodología de programas científicos de investigación, como la investigación de versión mejorada del falsacionismo ingenuo de Popper, ¿no? Y dentro de ello también conocemos los elementos de un proyecto de investigación científica, y que se da en 3 elementos fundamentales: el núcleo central, el cinturón protector y heurístico negativo. El núcleo central, que reúne los supuestos básicos y esenciales del programa, o sea, todo aquello que es fundamental para su existencia. Cinturón protector. Este núcleo central está celosamente protegido de las peligrosas avanzadas de la falsación por un cinturón protector llamado heurístico negativo. Y el heurístico negativo es la capa externa del programa científico. Se conoce como heurístico positivo y representa las directrices generales para explicar los fenómenos, ¿no? Entonces, Imre Lakatos. En 1965 surge una nueva propuesta filosófica donde el filósofo húngaro Imre propone pues una innovadora teoría denominada programa de investigación científica, llamada PIG. La lógica de Popper. Popper y la sociología de la ciencia de Kuhn hacen una propuesta de Imre Lakatos. Su principal contribución a la filosofía de la ciencia fue el programa de investigación científica, con el que coteja pues el modelo de cambio de teoría científica de Thomas Kuhn y el falsacionismo de Karl Popper. Recoge aspectos de teoría de Kuhn, como la importancia de la historia, de la ciencia, de la filosofía, y de la ciencia, ya que es cuestionada a Popper, pues la historia de la ciencia muestra que los científicos no utilizan la falsación como criterio para descartar las teorías enteras de Popper, sino que proponían lo que deben hacer estas que desarrollen y se perfeccionen. Sostenía también que la falsación consiste en un doble enfrentamiento entre 2 teorías rivales, y la que es la experiencia, ¿no? Las teorías rivales que se confrontan entre la experiencia, y es una aceptada y la otra es refutada. La refutación de una teoría depende del éxito total de la teoría. Así plantea una nueva unidad en el programa de investigación científica. También tenemos ahí, vamos a analizar esas teorías que nos han podido mostrar en esa PPT, ¿no? Entonces, los programas de investigación científica, ¿no? Entonces, aquí tenemos una gráfica
el cinturón heurístico positivo, que pues nos da a conocer lo que es el núcleo también firme, que quiere decir que en esa parte los científicos trabajan el desarrollo del programa, consideran hipótesis irrefutables. Dicha firmeza del núcleo le brinda la continuidad del programa. Adoptan también la actitud de seguir manteniendo las hipótesis del núcleo, aunque las observaciones parezcan refutables. Dichas hipótesis se aceptan por convención. El cinturón protector. Cada una de las teorías sucesivas surgen en el desarrollo del PIB y poseen un cinturón que las protege. Las teorías e hipótesis de este cinturón puede ser sacrificada a fin de preservar las hipótesis del núcleo. Vamos también a conocer las reglas de su funcionamiento. Aseguran un desarrollo permanente del conocimiento. Son denominadas heurísticas y pueden clasificarse de dos tipos, positivas y negativas. Heurísticas positivas que indican el camino que debe seguirse, cómo modificar, sustituir o inventar. Y las heurísticas negativas planean lo que se debe evitar, que es la decisión de no considerar las refutadas de las hipótesis del núcleo firme. Lakatos también nos da algo muy importante de conocer, su idea que es frente a la anomalía, que cambia. Son hipótesis del cinturón protector. Las no hipótesis fundamentadas por la teoría, ¿no? Cuando las predicciones de la teoría no se ajustaban a la realidad, lo que se cambiaba con la hipótesis del cinturón, todas las del núcleo poseen una teoría refutada. Entonces, aquí pasamos, para Lakatos, la falsación consiste en una triple enfrentamiento entre dos teorías y la experiencia. Una es aceptada y la otra es refutada, como anteriormente se dijo. Dentro de estas críticas, para Imre Lakatos, su posición epistemológica es una fuente válida para generar el conocimiento científico, el racionalismo crítico, ¿no? Con respecto a la ciencia, asume que su avance depende de la interacción cooperativa y de la competencia institucionalizada. En la parte teórica conceptualizada, que es una trama enlazada mediante conjeturas sometidas a constantes acciones falsadoras. También dentro de sus críticas, consideramos que para llegar a crear una teoría es un proceso análogo al de la construcción de un programa de investigación. Seguidamente, que en este proceso de generación de teorías nace de una interacción teórica para pasar a un sistema de organización donde destaca la hipótesis nuclear protegida como un cinturón ligada a la defensa del núcleo. Finalmente, para la validación de teorías está ligado a la aplicación del falsacionismo, sugiriendo la anulación de un programa o teoría. Finalmente, mencionaremos las conclusiones y daré a conocer sobre estos resultados que tuvo Imre Lakatos dentro de esta filosofía de su proyecto de investigación científica. Los resultados registrados en el CERN muestran
que el modelo de Lakatos no proporciona ninguna regla acerca de cuánto habría que abandonar un programa aparente progresivo para aceptar otro progresivo, ya que cualquier decisión al respecto será racionalmente justificable. El fracaso de dicho modelo metodológico, al contraponerlo a la práctica científica, nos obliga, en suma, una explicación del progreso científico desde un repertorio conceptual distinto. También podemos decir, una de las últimas conclusiones, que Lakatos se fijó en el error de la teoría de Popper. Esta era que la conjetura refutada puede seguir siendo abrazada por un colectivo de científicos, mientras que no aparezca otro rival mejorado. Una teoría es refutada y si existe una segunda teoría o programada, explica tanto como la primera y que además explicará mejoras que la primera que carece, ¿no? Entonces, hay una frase muy importante, ¿no?, dentro de nuestra teoría de Imre Lakatos, ¿no?, que nos quiere decir dentro de este programa de investigación científica, los criterios científicos utópicos o bien crean exposiciones falsas e hipócritas de la perfección científica o alimentan el punto de vista de que las teorías científicas no son sino meras creencias enraizadas en intereses inconfesables. Agradezco a ustedes oyentes por su atención prestada al escucharme esta ponencia. Gracias. A usted, licenciada Luli Elizabeth Vázquez, por estar presente y brindarnos unos alcances referente a lo que hemos escuchado de las investigaciones científicas. Queremos dar pase porque tenemos unas preguntas para usted. Una pregunta en realidad. Invitaremos al público que pueda elegir entre una de las opciones que tenemos aquí, 5. Número 1. Número 1. Correcto. La pregunta es, ¿cuántos elementos tiene el programa de investigación científica, PIC? Muy bien, gracias. Daré respuesta a la interrogante. Cuando se nos dice cuántos elementos tiene el programa de investigación científica, se menciona que son 3 elementos, ¿no? Núcleo central, cinturón protector y heurística o núcleo negativo, ¿no? Esto cabe resaltar que el cinturón protector son hipótesis auxiliares que defienden en el núcleo. Contra él se debe dirigir. El cinturón se construye en forma ecléctica, sin un plan determinado. Impide que el científico se pierda en un océano de anomalías, ¿no? Y el otro es la heurística negativa, que nos dice las rutas que deben ser evitadas, y la heurística positiva nos dice que los caminos que hay que seguir indica a los científicos el tipo de cosa que deben hacer para construir un cinturón. Eso es todo. Gracias. Gracias a usted. Brindemos unos aplausos a la expositora, quien presentó luces de investigación científica y Imre Lakatos. Muy bien, es importante también recordar que una de las condiciones básicas del razonamiento científico es que las teorías deben ser apoyadas por los hechos. Y los hechos ahora en la actualidad son muy importantes, no solamente en nuestra vida diaria, sino también en todo aspecto, tanto social, económico, etc. Continuamos presentando ahora el anarquismo metodológico de Paul Feyerabend, que será deducido por el licenciado en Educación Superior Néstor Jesús Trinidad
Estupiñán. Finalizó sus estudios en la Universidad Mayor de San Marcos y asimismo posee un estudio de inglés avanzado Level B2. Él nos va a presentar al siguiente autor. Buenas tardes, estimado público. Es un honor para mí tener la oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes en esta tarde de sábado. Y para ello les tengo una frase que dice así: la mente, nuestra mente, es como un paracaídas. Y se estarán preguntando el por qué. Porque solo funciona si se llega a abrir. Mi nombre es Néstor Trinidad y en esta charla vamos a analizar, reflexionar y, por qué no, criticar a uno de los más grandes filósofos de nuestra historia reciente. Estoy refiriendo a Paul Feyerabend y su anarquismo epistemológico. Y como les dije a un comienzo, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Y para el curso de epistemología hay que tener la mente bien abierta. A su contrario, seremos cualquier cosa, menos un epistemólogo. Con respecto a nuestro personaje en mención, Paul Feyerabend, les cuento que nació en el año de 1924 y murió en el año de 1994, en Viena. En su juventud estudió teatro e hizo historia. Luego retomará su interés por las ciencias naturales y realizará estudios de física y astronomía, doctorándose finalmente en física. A comienzos de la década del 50 viaja a Inglaterra para estudiar filosofía de la ciencia en la London School of Economics, donde paradójicamente enseñaba Karl Popper, a quien había conocido en el año de 1947 en Viena. Nos dicen que asistió regularmente al seminario que éste dirigía, y dado los requisitos de su condición de becario, le correspondió colaborar cercanamente con Popper. A fines del año de 1953, Popper le ofreció convertirse en su ayudante, privilegio que Feyerabend declinó, porque según dice, quería mantener su independencia de pensamiento. No obstante, admite que un par de años más tarde obtuvo el puesto de profesor de teoría de la ciencia en la Universidad de Bristol, gracias a los buenos oficios de Popper, o sea, la recomendación de Popper. Con respecto a su carrera académica, la continuó en la Universidad de California, en Berkeley, donde se desempeñó como profesor de filosofía y al mismo tiempo estuvo a cargo de una cátedra similar en la Universidad de Zurich. A fines de la década de los años 70, emigra a Italia y se retira de la actividad docente a causa de una enfermedad. Pero sin retirarse del debate continúa su trabajo intelectual, produciendo artículos y libros. Y como les comenté, fallece finalmente en el año de 1994 a la edad de 70 años. Ahora, respecto a su obra, respecto a su producción, empezaré diciendo, como dijeron alguna vez, que Diógenes era como un Sócrates, pero un Sócrates enloquecido. Yo digo que Feyerabend es como un epistemólogo, pero un epistemólogo enloquecido. Las características de su obra, en cuanto a las características de su obra, diré que la más importante es el Tratado contra el Método, donde se expone su anti-inductivismo, o lo que a veces se suele denominar el anarquismo epistemológico. El anarquismo epistemológico postula exactamente que no existe el método único en la ciencia. Por el contrario, Feyerabend piensa que en la vida real y en el día a día de los investigadores, en la actualidad y a lo largo de toda la historia de la ciencia, es evidente que ha existido un pluralismo metodológico. Feyerabend nos dice que hay diferentes formas de abordar un determinado problema, ya sea epistémico, técnico o del día a día. Por ejemplo, él hace mención a la prueba y error, es decir, mediante la experiencia. Además, nos cuenta que ha habido grandes avances científicos por el método contrario, el anti-inductivismo. El todo vale, como diría Feyerabend. En el método científico hay también, pues, la suerte, el azar, errores, o como por ejemplo el descubrimiento
de este medicamento que tengo aquí en mis manos. Si lo logran visualizar, es un antibiótico muy importante. Dicho de paso, fue descubierto por casualidad, ya que el personaje en mención, el médico Alexander Fleming, era un médico bastante descuidado. Nos cuentan que un día se fue de vacaciones y dejó sus cultivos de bacterias en un lugar desordenado. Y a causa de su desorden, cuando regresó se dio cuenta que había salido un hongo llamado penicillinum, que fue pues cómo se descubrió la penicilina, ¿no? Un antibiótico que estoy seguro que todos lo hemos utilizado. Y digo todo porque si eres alérgico a este medicamento, cuando te hicieron la prueba para ver si eras alérgico, te inyectaron un poquito de este medicamento. Bien, pero volviendo a Feyerabend, ¿por qué es importante su anarquismo metodológico? Es importante porque es un procedimiento posible, legítimo, y en virtud de una teoría de la experiencia que se encuentra detrás del concepto de interpretación natural. Él lo llama así, interpretación natural. El anarquismo metodológico muestra la posibilidad de que no podemos ampararnos exclusivamente en el dictamen objetivo de la experiencia para decidir sobre las investigaciones y eximirnos así de tomar decisiones que siempre conllevan riesgos. Para que el anarquismo metodológico pueda rendir sus frutos, es necesario añadir un principio, el principio de la proliferación, que le permita a cada teoría, por absurda que parezca, tener la chance mínima de demostrar su validez. En conclusión, el anarquismo metodológico puede ser tomado como un nombre que designe una actitud científica humanitaria, que a la larga haga justicia a la complejidad tanto de la ciencia como de su actor principal, un científico experimentador y creativo, que esté en condiciones de salir oportunamente de lo considerado metodológicamente correcto, y que no descarte dogmáticamente teorías por no ajustarse a los estándares de racionalidad dados. En definitiva, el anarquismo metodológico designa un ideal de ciencia más humana que objetiva. Y es el mensaje final, ¿no? Ciencia más humana que objetiva. Bueno, estimados, los invito a analizar, reflexionar, criticar y, ¿por qué no?, experimentar. No importa el cómo. Todo vale, como dijo Paul Feyerabend. Lo importante es que no quedarnos con lo que dicen los demás. Recordemos también la frase de Albert Einstein: nuestra mente es como un paracaídas. Hay que tener la mente abierta para poder seguir creciendo en este mundo del saber. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su participación. Tenemos también una pregunta para hacer llegar a usted y que pueda responder ese interrogante. Ofrezcamos, por favor, una persona que pueda leer la pregunta. Vamos a ir proyectando las preguntas y escoger entre una de ellas. Muy bien, se va a abrir una de las puertas y tenemos que mencionar un solo número. El número 4. Número 4. Así es. Gracias a usted. ¿Por qué Feyerabend niega la existencia de un solo método para llegar al conocimiento científico y, según él, cómo debe ser dicho método? Muchísimas gracias por la pregunta. Como lo manifesté en mi ponencia, para Feyerabend no hay un único método científico infalible que nos conduzca hacia la verdad, lo que nos lleva a tomar la postura radical, diría él, de afirmar que cualquier método es válido. Como lo mencioné en mi charla, este medicamento que cambió nuestra historia
y que probablemente hizo posible que estemos en este instante acá, fue descubierto por casualidad, por error, por descuido del científico. Caso contrario, es muy probable que nunca se hubiese descubierto la penicilina y pues muchísima gente hubiera seguido muriendo, ¿no? Eso es pues mi respuesta. Muchísimas gracias. A usted. Ofrezcamos un aplauso al expositor quien brindó información necesaria para entender el anarquismo. Quedamos también con esas frases muy inspiradoras. Necesitamos un mundo de sueños para descubrir las características del mundo real que creemos que habitamos. Y es necesario también tenerlo siempre en cuenta. A continuación, tenemos un brindis de honor. Para ello, invitamos a todos los presentes que activen sus cámaras. El brindis será dado a cargo del doctor Antonio Wilfredo Sánchez. Quien nos dará unas palabras de finalización de nuestro primer Congreso Nacional de Epistemología. También les hago saber que estamos muy agradecidos por la presencia de cada uno de ustedes, porque esta fecha ha sido muy importante y hemos planificado tanto tiempo para que podamos llevar a cabo. Invitamos al doctor Antonio Wilfredo Sánchez. Bueno, gracias, queridos compañeros, queridos amigos y atláteres maestristas, por haberme considerado para este momento tan importante. Primero quiero saludar al doctor Paul Virú Díaz, coordinador y director de este evento, a nuestra delegada Gisela Pazoldán y a cada uno de ustedes en esta tarde y a todos los asistentes también por haber compartido con nosotros esta tarde de conocimientos, esta tarde que estoy seguro nos ha dejado muchas enseñanzas y nos ha disipado más el temor hacia un tema que nos parece siempre complejo, como es la epistemología. Todos recordamos cuando vemos el rol de los temas que nos tocan llevar o de esta maestría, los cursos, y escuchamos tal vez muchos con cierto temor el término de epistemología y se nos abre una ventana de dudas sobre qué será y de qué tratará este evento y este curso. Y con cierto temor también y dudas, sobre todo, miramos qué importancia va a tener la epistemología sobre lo que nosotros estamos desarrollando, que es una maestría en Ciencias de la Educación y con mención en Docencia Universitaria. Ese temor se va disipando en el transcurrir de los días, fundamentalmente por quien nos dirige, nos orienta en la adquisición de conocimiento sobre este punto, nos absuelve mucho de las dudas que nosotros tenemos, y en eso quiero yo agradecerle a través de este brindis, traducir también el agradecimiento de todos nosotros hacia el doctor Virú Díaz. En el transcurrir de los días de este curso y finalizando con este gran evento importantísimo, muy aleccionador, sabemos que el entendimiento más amplio del conocimiento científico es vital para nosotros cuando vamos a ejercer la actividad docente. Y eso es lo que nos permite precisamente la epistemología, ¿no? Nos va a volver mucho más reflexivos, mucho más suspicaces al momento de adquirir conocimientos y al momento de llamar ciencia a la ciencia, porque en nuestro medio existe mucha ciencia
que realmente no cumple los requisitos del mismo. El haber repasado las teorías y el haber leído sobre los diferentes filósofos y epistemólogos nos ha permitido tener una idea mucho más clara y mucho más importante del rol que tiene la epistemología en la educación. Ya nos decía Jean Piaget, ¿no?, que el objetivo de la práctica de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y que no simplemente repetir lo que nuestros antecesores lo han hecho. Creo que la epistemología nos abre un campo importante para ello, ¿no? La vida la vamos a disfrutar mucho mejor si es que nosotros adquirimos conocimientos científicos y sobre él somos suspicaces y somos reflexivos. Eso es lo que logra con nosotros la epistemología. Finalizando, yo quiero a todos, si pudieran abrir sus cámaras, para que finalmente hagamos este brindis, no solo yo, sino todos nosotros, felicitarnos, abrazarnos y agradecer de esta manera a nuestro docente y director de este primer curso de epistemología, ¿no? Hagamos un brindis, entonces, por todo lo bonito que nos toca y nos va a venir, ¿no? Y hacer que los eventos positivos en educación sucedan en los próximos años, cuando nosotros ejerzamos con el amor y el cariño que tenemos hacia el ejercicio de la docencia en los diversos niveles de educación en los cuales los practicamos. Salud por este curso, salud por los nuevos conocimientos y salud por habernos conocido y compartido el tiempo adquiriendo conocimientos. Muchísimas gracias. Salud con todos. Salud. 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 Muy bien, y después del brindis, unos aplausos también por este curso que nos ha ayudado y vuelvo a agradecer a todos por estar presentes también. Tenemos ahora la entrega de diploma de certificados a cargo del licenciado Amílcar Concha Aiquipa. Se brinda a todos los ponentes que fueron partícipes en brindar una tarde de conocimiento, ¿no? Porque nos dieron alcances de los principales representantes de la epistemología. Muy buenas tardes con todos los presentes. Doctor Paul Roberto Virú Díaz, maestristas y organizadores de este magno evento. Para mí es un honor hacer el reconocimiento a quienes han formado parte de este gran evento que nos ha permitido conocer aspectos filosóficos a lo largo del curso de epistemología que hemos venido desarrollando. De hecho, que este evento ha resaltado a quienes han contribuido con la ciencia, con la filosofía, que contribuya al desarrollo de nuestra formación profesional. Por ello, es un momento muy oportuno hacer ese reconocimiento a los brillantes expositores y organizadores de este evento magno, como por ejemplo al doctor Paul Roberto Virú Díaz, a los expositores Matacuri Luis Eusebio, Cueto Fernández Miguel Fernando, Trinidad Astupiñán Néstor Jesús, Vázquez Salazar Luli Elizabeth, y asimismo a todos los presentes en este evento. Muchísimas gracias
por participar de este gran evento que ha engrandecido, por permitirnos acumular un grano más de conocimiento a nuestra formación profesional. Camino se hace al andar. Y creo que todos hemos tenido esta brillante oportunidad y seguiríamos buscando el mejor camino en nuestra formación profesional. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a todos. Hoy, sábado 17 de agosto del 2021, ha sido un importante Congreso Nacional, nuestro primer Congreso Nacional de Epistemología. ¿Y qué más de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Bayo permitirnos dar un poco de nuestros saberes, de lo que nosotros vamos aprendiendo día a día en nuestra formación de posgrado? Para mí fue un honor conducir este evento con la ayuda de todos ustedes, de su buena disposición y sus ganas de aprender cada día en nuestra vida profesional. Muchas gracias a todos. Damos por finalizado el evento.